Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les habla su anfitrión Luis Román. Hoy ando solo, no ando acompañado con Jesse Romero, debido a que está en unos compromisos muy importantes y no nos pudo acompañar en el día de hoy. Pero sí quiero pues en este episodio del día de hoy hablar de un tema que pues Jesse también quería compartir en el día de hoy y este servidor pues les va a compartir. Y es que el Papa León XIV acaba de llamar al CELAM a renovar su misión evangelisladora, disculpen. ¿Y qué significa esto? El CELAM, para los que no saben, es la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe. Y pues para nosotros los hispanos es extremadamente importante eh, estas conferencias porque son las de nuestros países. Como ustedes bien saben, la mayoría de los temas que hemos tocado en nuestro programa Católicos para Católicos mayormente se enfocan en Estados Unidos y en el mundo entero, pero hoy me voy a enfocar o nos queríamos enfocar en Centroamérica y el Caribe, por ende. Y pues el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño clausuró el mes pasado la Asamblea General Ordinaria que fue celebrada en Río de Janeiro en el marco de los 70 años de su fundación en 1955. La reunión, que convocó a obispos de toda la región, buscó fortalecer la colegialidad episcopal y renovar el compromiso evangelizador, y disculpen que no me sale la palabra, de la iglesia en un contexto de creciente secularización y pérdida de fieles. Y esto pues lo conocemos muy bien en nuestros países. El catolicismo no está creciendo, tristemente, y mayormente lo que vemos es muchos pentecostales, sectas que están creciendo. Las iglesias, las mega iglesias, están creciendo también en nuestros países y pues es una gran amenaza. Lo que sí le hemos venido denunciando por años y creo que muchos se han dado cuenta es que cada vez que el católico trata de imitar lo que existe allá afuera o trata de pretender otra cosa que no sea fiel a la liturgia, a la tradición, al magisterio, a la Sagrada Escritura, terminamos siempre perdiendo. Y eso pues el Papa nos pide, dice que él pide afrontar esta crisis religiosa de América Latina con soluciones fieles a la escritura, la tradición y el magisterio. Y pues muchos me dirán, Luis, qué bueno que el Papa está pidiendo esto, pero realmente no vemos un contexto, no vemos un plan en específico, tal vez, no vemos palabras claras. ¿Qué quiere que el Papa enseñemos? Y creo que para mí es suficiente. Si tú me dices a mí Sagradas Escrituras, lo que deberíamos pensar es la Biblia. La Biblia tiene que ser interpretada a la luz de la tradición y el magisterio, y el Papa acaba de mencionar ambas. La tradición es lo que siempre se enseñó, lo que siempre se dijo, lo que se creía y lo que se asume que creen los que leen la palabra de Dios, porque es lo que todo cristiano debe creer. Esa es la tradición. Un ejemplo de esto es la Santísima Trinidad. No hay ni un solo versículo, les hago el reto a ustedes que lo busquen, donde mencione la palabra Trinidad. La palabra Trinidad con T, ¿verdad? La Santísima Trinidad sí está mencionada en la Biblia. Hay versículos que apoyan la idea. Sabemos que es cierto que Dios son tres personas, ¿verdad? Es un solo Dios, tres personas, nos lo reveló nuestro Señor Jesucristo, no los hablan especialmente San Pablo y San Pedro en sus cartas. Así que sí hay pruebas y versículos que nos dicen esto, pero realmente la palabra Trinidad no aparece. ¿De dónde viene? Bueno, pues viene del magisterio, viene también de la tradición de la iglesia. Así que a eso es lo que el Papa está llamando a hacer. Así que no tiene que dar mucha especificación. Lo que le está queriendo decir al Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe es que solo nos enfoquemos ahora para poder afrontar esta crisis con la escritura, la Biblia, la tradición y el magisterio. Son las tres. Una no puede ser, dos de ellas no pueden ser, tienen que ser las tres. Si eliminamos una de ellas, caemos en lo que las sectas hacen, caeríamos en lo que hacen los protestantes, que se olvidaron del magisterio de la iglesia, se olvidaron de la tradición
y simplemente interpretan las Sagradas Escrituras. Podrán tener las Sagradas Escrituras que las tienen incompletas, esos temas para otro día, pero así las tuvieran completas, tristemente cuando uno no entiende o uno no conoce el verdadero sentido de los pasajes, lo que se enseñó, lo que se sabía, lo que, como dije ya, se asumía al lector que está leyendo la Biblia, se asume que entiende esto, que sabe aquello, pues no lo menciono de esta manera. Si no tenemos todo eso, entonces van a haber múltiples interpretaciones del mismo texto. Es por eso que es un escándalo ahorita mismo ver cómo hay más de 70,000, algunos estudiosos dicen que hay más de 100,000 distintas denominaciones cristianas que interpretan a Jesús de una manera o de otra, que interpretan la historia de la iglesia de una manera o de otra, que interpretan el papel de la Santísima Virgen María de una manera distinta, que interpretan incluso el plan de salvación, la justificación. Estos son temas tan importantes en la vida del cristiano y pues tristemente esa es la circunstancia. Lo vimos ahorita mismo, los que hablan inglés tal vez, o los que hablan español tal vez han visto algunos videos, pero tenemos esta entrevista entre Tucker Carlson y Ted Cruz, y vemos cómo Ted Cruz defiende la idea de invadir a Irán basado en un pasaje de la Biblia, y cómo este pasaje está siendo mal interpretado por un bautista, que entiendo yo que es Ted Cruz, y cómo Tucker Carlson lo entiende de otra manera, siendo él cristiano, y como los católicos lo entendemos. Realmente, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios actual es la iglesia, no es el Israel que fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial. Pero tristemente ahí vemos claramente la división que hay entre cristianos, las múltiples interpretaciones que pueden haber de un mismo pasaje. Así que solo tener las Sagradas Escrituras no es suficiente. Hay que realmente conocer la tradición para poder entender la verdadera interpretación de cada texto, de lo que se está leyendo, de lo que se quiere decir, de lo que la iglesia siempre enseñó, incluso poder entender la razón por la cual el texto se escribe y para qué se escribe y qué se quiso decir en ese momento. Eso es exactamente lo que el Papa León XIV nos está recordando a través de este llamado, o le está pidiendo al CELAM, a la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, a mí me gusta decir más Hispanoamérica, y a la conferencia también del Caribe, que incluye las islas. Yo que soy de Puerto Rico, pues las incluye, ¿no? Entonces ese es regresar. Yo sé que suena como que, ¿y cuando la iglesia se alejó de eso? Muchos diríamos nunca, pero tristemente sí nos hemos alejado de eso, tratando de buscar novedades, eso se llama modernismo, para poder atraer a otras denominaciones o a personas de afuera, o simplemente cambiar un poco lo que nosotros creemos, y eso está muy mal. El Papa León XIV, a través de un telegrama enviado al presidente de CELAM, el cardenal Jaime Spengler, alentó a los obispos a discernir los desafíos pastorales según los criterios de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. El Santo Padre recordó que en tiempos de crisis y sufrimiento social, la Iglesia debe apoyarse en la esperanza que brota de Cristo resucitado y salir al encuentro de quienes más necesitan escuchar el mensaje de salvación. Esa es la clave. Dice aquí, me uno, estas son las palabras del me uno a la acción de gracias al Señor por esta efeméride, expresó el Papa, subrayando que el CELAM sigue siendo un signo de colegialidad y un instrumento de servicio para las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe. El llamado del Papa llega en un momento crítico por el catolicismo en la región. Los datos, ahorita que les estaba hablando de estadísticas, ahora les voy a dar números. Los datos muestran un claro retroceso de la presencia católica en las últimas décadas. Mientras que en 1955 cerca del 90% de la población se identificaba como católico, hoy ese porcentaje ha caído a un estimado 58% en el 2025. Estamos hablando de un 30% menos. El avance de los movimientos evangélicos, que han pasado del 5% en 1955 a un 27% actual, y el aumento de personas sin religión, que hay alrededor de un 12%,
evidencian un cambio profundo en el panorama religioso de América Latina y el Caribe. Y esto es alarmante porque, como ustedes bien saben, eh, pues América Latina, como le dicen, América, Hispanoamérica, Suramérica, Centroamérica, fueron conquistadas por una corona católica, por España. Eh, Siempre me gusta mencionar al apóstol Santiago, que tiene que ver muchísimo con la providencia de Dios para que España llegara acá. Y ver el estado ahora en el que nos encontramos es increíble. Es de verdad una cosa que uno no puede pues ni creer, pero es la situación actual que estamos viviendo. Incluso España ahorita mismo también está pasando por una crisis horrible. Claro, vemos entonces cómo el catolicismo está creciendo en África, está creciendo incluso en los Estados Unidos. Es muy interesante, un país protestante. Entonces así es que el Espíritu Santo obra, pero también nos muestra que los que lo teníamos, si lo hemos descuidado, el Espíritu Santo moverá esos regalos a otros que tal vez quieran, los quieran, ¿verdad? Y los quieran apreciar. Eh, Dice aquí también que durante la asamblea los obispos abordaron cuestiones centrales, hablaron de la pastoral juvenil, hablaron de temas de justicia y de paz. Esas son prioridades que pues obviamente ellos tienen. El Santo Padre advirtió que las soluciones a estos desafíos deben fundarse en los principios perennes de la fe católica, la Sagrada Escritura, la tradición viva de la Iglesia y el magisterio auténtico. Solo así será posible evitar las desviaciones doctrinales que en el pasado han debilitado la acción evangelizadora de la Iglesia en algunos sectores de la región. El Papa dice, tenemos urgente necesidad de recordar que el resucitado quien protege y guía a la Iglesia, subrayó el Papa en su mensaje, instando a los obispos a reavivar la esperanza y fortalecer la misión evangelizadora. Asimismo, pidió oraciones para su ministerio petrino y encomendó los trabajos de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica y el Caribe a la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América. El desafío es claro: la Iglesia en América Latina debe recuperar su vitalidad evangelizadora, fortaleciendo su identidad católica y volviendo a proponer con claridad el Evangelio en una cultura que cada vez más se aleja de sus raíces cristianas. Así que es clave esto, muy importante la intercesión de Nuestra Señora, y me parece interesante, ¿verdad?, que hablemos de Nuestra Señora de Guadalupe, porque pues cuando Nuestra Señora decide intervenir en México, las circunstancias estaban a un punto donde la iglesia había tratado todo. La historia nos dice que el obispo Zumárraga ya le había escrito a los sacerdotes de que se iban a ir, de que él le había escrito al rey, disculpen, de que le iba a pedir a los sacerdotes que se fueran si las cosas no se arreglaban. Porque no tan solo teníamos un pueblo indígena que estaba muy arraigado al paganismo que vivían y a los dioses que ellos pensaban que eran los verdaderos, sino que también teníamos a los españoles cayendo en pecados de división, en avaricia. Ya inclusive estamos hablando ya de una segunda, tercera generación después de la conquista, de la conquista, como le llamamos, donde muchos de ellos ya ni les importaba evangelizar. Incluso le decían a los católicos, no evangelicen porque a las que ustedes bauticen a estos hombres, ya yo tengo que pues respetarlos aún más. Y todo esto son malas interpretaciones por parte de ellos. O sea que teníamos una crisis dentro de la iglesia en México, en ese momento católica, y teníamos un país que necesitaba ser evangelizado. Creo que las circunstancias son muy similares a las de hoy. Tenemos un país o unos países que tienen que ser reevangelizados otra vez, o como decía Juan Pablo II, la nueva evangelización. Y tenemos una iglesia que también está dividida, donde vemos personas dentro de la iglesia predicando ideas que no son católicas o tratando de buscar otro tipo de soluciones. Y pues la intercesión del cielo es siempre necesaria. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a mencionar, no fue hasta que ellos agotaron todos sus recursos, hasta que hicieron todo lo posible, que el cielo intervino. Creo que ese es el papel nuestro, todo lo posible y teniendo la esperanza de que el cielo siempre interviene. El cielo intervendrá de alguna manera. Hay historias, hay maneras extraordinarias como la intervención de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en México, y también hay maneras
ordinarias donde también el Señor interviene y pues el trabajo se hace, ¿verdad? El Señor va a hacer su obra. Pero no sucede esto hasta que tú y yo hayamos hecho todo lo posible, todo, hasta que se acabe el último recurso posible, que el cielo va a intervenir. Si no, no interviene. Así de sencillo. Así que no se olviden de eso. Como siempre, Jesse les dice y les pido yo también, hagan o recen el Santo Rosario todos los días, lean la palabra de Dios, busquen en su misal, vivan una vida sacramental, vivan todo con alegría. Sí, hay guerras, hay vientos de guerra, hay muchísima división en nuestros países, hay muchas cosas que están pasando, pero no podemos olvidarnos de que Cristo vive, de que Cristo ha resucitado, de que nos ha enviado el Espíritu Santo, de que tenemos nuestra iglesia y que tenemos una labor que hacer, ahora más que nunca. Que el problema que existe hoy en el mundo, que la oscuridad que existe en el mundo hoy, sea motivador y motivación para ti, para que puedas salir con esperanza, con mucha fe y caridad, con mucha fuerza, a mostrarle a Cristo a los que lo necesitan. Comenzando, por supuesto, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, para que así podamos ser verdaderos contrarrevolucionarios que desean y quieren que el mundo reconozca que Jesucristo es Rey. Con eso me despido. Gracias por haber estado conmigo y que viva Cristo Rey.